Es realmente un gusto poderme dirigir ya casi al final de la mañana a ustedes en este 14º FOTEGAL que por primera vez se realiza en El Salvador para hablarles sobre las buenas prácticas de transparencia fiscal. Para la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN es realmente un privilegio poder participar por primera vez en este importante foro, pero antes de comenzar la exposición quisiera contextualizar brevemente sobre qué es el COSEFIN y qué cosa es lo que hacemos. En principio, somos una instancia de la institucionalidad del sistema de la integración centroamericana, donde se discuten todas aquellas temáticas relacionadas a los sistemas de armonización, desarrollo, información y convergencia de las políticas fiscales. Tenemos un plan de trabajo regional plasmado en un documento que se conoce como la Matriz de Interés Fiscal, que fue construido bajo el paradigma moderno de las finanzas públicas, que cuenta con componentes centrales como los ingresos públicos, que ya sabemos que son necesarios para financiar el desarrollo sustentable e inclusivo, el gasto público para el mejoramiento de la provisión y la calidad de los servicios públicos, procurando no dejar a nadie atrás, la institucionalidad fiscal, que como veremos más adelante es muy esencial para el aseguramiento de la responsabilidad y la transparencia fiscal, la economía política de la política fiscal para la construcción de los grandes pactos fiscales, y esto a su vez se complementa con áreas transversales como la social para hacer frente a la desigualdad, la demográfica para analizar los efectos de la transición demográfica y el envejecimiento, el género para reducir las brechas de desigualdad, y la dimensión ambiental, porque desde 2023 se han traspasado 6 de los 9 límites planetarios planteados por el equipo de investigadores de Rockstrom. Ahora bien, la dinamización de los componentes centrales y de las áreas transversales es posible, en primer lugar, a la conformación de los grupos técnicos de trabajo del COSEFIN y, por supuesto, al apoyo generoso de la cooperación internacional. En la actualidad tenemos los siguientes grupos de trabajo: el grupo de trabajo de política fiscal, el grupo de trabajo de presupuesto público, el grupo de trabajo de política tributaria, el grupo de trabajo de crédito y de inversión pública y el grupo de trabajo de estadísticas de las finanzas públicas, que es con el que trabajamos de la mano con el CAPTAC. Pero tengo una buena noticia, y es que en la última reunión ordinaria del COSEFIN del 26 de julio de este año, los ministros aprobaron la creación de nuevos grupos de trabajo, como el de asesoría jurídica, el de tecnologías de la información y el grupo de trabajo de tesorería. Sobre este último grupo de trabajo, tengo a bien reconocer que la idea surgió de una conversación que yo considero providencial, que tuve allá por febrero de este año en las instalaciones del CAPTAC con doña Marta Cubillo, y en la conversación pues nos dimos cuenta de que compartimos en distintos momentos y en distintas dependencias de haber sido asesores en la Secretaría de Finanzas de Honduras. A propósito, me congratulo por el nombramiento de mi amigo Salomón Hernández como tesorero general de la República de Honduras. Pues bien, doña Marta, acá está cristalizada la idea que me brindó, la cual agradecemos y en la cual nos pusimos a trabajar para convencer a los ministros de Hacienda y Finanzas de la región de la necesidad de crear tan importante
grupo de trabajo. Pero bueno, entremos en materia, y de lo que quiero hablarle es de lo siguiente. En primer lugar, quiero conceptualizar lo que es la transparencia fiscal, pero vamos a hacer una digresión aclaratoria sobre la transparencia fiscal y sobre la rendición de cuentas, porque muchas veces se usan ambos conceptos como equivalentes y no lo son. Como lo que no se mide es ilusión, vamos a abordar la forma en que la transparencia fiscal es cuantificada. Sobre la base de la encuesta de presupuesto abierto 2023, vamos a ver el estado de la transparencia fiscal en la región del COSEFIN. La región del COSEFIN comprende los 5 países de Centroamérica, más República Dominicana, más Panamá. Una vez examinada la transparencia fiscal en la región, pues vamos a dar algunas recomendaciones generales acerca de cómo puede mejorarse la transparencia fiscal, y finalmente vamos a abordar por qué es importante la implementación de las mejores prácticas de transparencia fiscal. En principio, ¿cómo conceptualizamos lo que es la transparencia fiscal? Bueno, la transparencia fiscal es el acceso público a la información fiscal de forma completa y confiable sobre las actividades pasadas, presentes y futuras del sector público, pero también de los posibles riesgos para las perspectivas fiscales que permitan la adopción de medidas oportunas de la política fiscal. Entonces, la transparencia fiscal existe cuando existe disponibilidad de información, cuando esta información es de acceso público y es de calidad, y por calidad entendemos que debe de ser clara, confiable, frecuente, oportuna, pero sobre todo de fácil comprensión, y es fundamental para una gestión fiscal efectiva y sobre todo para la rendición de cuentas. Vamos a hablar acerca de la rendición de cuentas, que de acuerdo con un trabajo de Ugalde en 2002, es la obligación permanente de los mandatarios para informar a sus mandantes de los actos que se llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica, en el caso de incumplimiento, sanciones. Y entonces hay 2 procesos de rendición de cuentas conceptualizados por O'Donnell en 1997, que es la rendición de cuentas vertical, que son las relaciones de control de la sociedad hacia el Estado. Es decir, que existe una sociedad o un electorado que exige cuentas y un funcionario público o un político que rinde cuentas. Entonces esa es la rendición de cuentas en el sentido vertical, pero también hay una rendición de cuentas en el sentido horizontal, que son aquellas relaciones de control entre las agencias del Estado. Es decir, existen entidades estatales que exigen cuentas por un asunto de balance de poderes, y una entidad delegada que exige cuentas por las funciones que tenga de fiscalización y de regulación. De manera que las finanzas públicas deben de rendir cuentas tanto de manera vertical como de manera horizontal. Pero a este punto es preciso mencionar también que a menudo transparencia fiscal y transparencia presupuestaria
se usan también de manera indistinta. Sin embargo, el concepto de transparencia fiscal es un concepto mucho más amplio. La transparencia no solo implica un acto de rendir cuentas a través de la simple publicación de información para que los interesados puedan revisarla y analizarla. Transparencia y rendición de cuentas pues son conceptos mutuamente complementarios, pero la transparencia precede y facilita lo que es el proceso de rendición de cuentas. Sin embargo, podrían darse casos en que exista transparencia sin rendición de cuentas o rendición de cuentas sin transparencia. De manera pues que la transparencia fiscal brinda una evaluación precisa de las finanzas públicas, permite conocer los verdaderos costos y beneficios de las actividades del gobierno, propicia mercados más eficientes y reduce lo que son los riesgos de mercado. Dicho lo anterior, existen diferentes iniciativas, diferentes formas que buscan medir o evaluar la transparencia fiscal. Aquí hicimos una enumeración de las principales metodologías y tenemos la evaluación PEFA, tenemos la encuesta de presupuesto abierto, el índice latinoamericano de transparencia presupuestaria, la iniciativa de transparencia para industrias extractivas, el código de transparencia fiscal del Fondo Monetario Internacional, por supuesto que también las prácticas óptimas de la OCDE para transparencia presupuestaria, la Alianza para el Gobierno Abierto, la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal y la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda Internacional. De todas estas iniciativas, yo quiero hablar generalidades de dos de ellas. En principio, el Código de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional, que analiza fundamentalmente 4 dimensiones, como lo son los reportes fiscales, el pronóstico fiscal y la presupuestación, el análisis y gestión de los riesgos fiscales y la gestión de ingresos por recursos. Dentro de la reportería fiscal, pues se evalúan en este código de transparencia los aspectos de cobertura, de frecuencia y oportunidad, de calidad y de integridad de la información. En la dimensión de pronóstico fiscal y presupuestación se evalúa el orden, la exhaustividad, la credibilidad y la orientación de política. En el análisis y la gestión de riesgos fiscales se analizan 3 aspectos como la divulgación y análisis de los riesgos, la forma en que se gestionan esos riesgos macrofiscales y lo que son aspectos de coordinación fiscal. Y en lo que se refiere a la gestión de ingresos por recursos, bueno, tenemos la propiedad y derechos sobre los recursos, aspectos sobre movilización de ingresos por recursos, la utilización de esos ingresos y la divulgación de actividades relacionadas con los recursos. Por otro lado, la evaluación PEFA se compone de 7 pilares, como lo son la fiabilidad presupuestaria, la transparencia de las finanzas públicas, la gestión de los activos y pasivos, la estrategia fiscal y presupuestaria basada en políticas, la predictibilidad y control de la ejecución presupuestaria, la contabilidad, registro e informe financiero y la auditoría externa y la supervisión. Desde la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN abordamos el tema de la transparencia fiscal desde el componente central de la institucionalidad fiscal,
que al principio les mencioné. Al principio les mencionaba que la matriz de interés fiscal nuestra, que contiene el plan de trabajo regional, que se dinamiza a través de la cooperación internacional y de los grupos de trabajo que existen, pues cuenta con estos componentes centrales que se complementan con aquellas áreas transversales, y el componente central que trata sobre los temas de transparencia fiscal es el de institucionalidad fiscal. A este punto me parece que es oportuno que veamos cómo está la región en cuanto a la transparencia fiscal se refiere. Para ello quiero permitirme usar los resultados de la encuesta de presupuesto abierto a 2023, que son los últimos datos a los que pudimos acceder. Y esta encuesta pues mide la transparencia fiscal en 3 dimensiones: en cuanto a la participación pública, la supervisión presupuestaria y la transparencia, y tiene 3 escalas. Una escala de 0 a 40, que significa poco o débil; una escala de 41 a 60, que significa limitado; y una escala de 61 a 100, que significa adecuado. Ahora, esta encuesta cubre 6 de los 7 países del COSEFIN. Panamá no participa de esta encuesta, por lo que no puedo proporcionar datos, pero para el resto de países, el resto de los 6 países del COSEFIN pues se comporta de la siguiente manera. En lo que se refiere a la dimensión de participación ciudadana, en primer lugar está la República Dominicana con una puntuación de 48, le sigue Guatemala con una puntuación de 19, y en tercer lugar están Honduras y El Salvador con 13 puntos cada uno, y finalmente se encuentran en esa dimensión Costa Rica y Nicaragua, respectivamente con una puntuación de 9 y de 7. Si analizamos la dimensión de transparencia, vuelve a estar nuevamente a la cabeza República Dominicana con una puntuación de 77. En segundo lugar está Honduras con una puntuación de 65. En tercer lugar está Guatemala con 64 puntos. En cuarto lugar está Costa Rica con 61. En quinto lugar está Nicaragua con 44 puntos, y en el último lugar de esta dimensión se encuentra El Salvador con 24 puntos. Pero en la dimensión de supervisión presupuestaria se encuentra en primer lugar Costa Rica con 78 puntos, le sigue El Salvador con 61 puntos, en tercer lugar está Guatemala con 56 puntos, en el cuarto puesto están República Dominicana y Nicaragua con 54 puntos, y en quinto lugar está Honduras con 50 puntos. Como puede apreciarse, en estas 3 dimensiones y dados los grados de acotamiento que están ahí y los puntajes específicos para cada uno de los países, la región, estos 6 países de la región COSEFIN pues tienen importantes espacios de mejora en lo referido a la transparencia fiscal. Y aquí la gran pregunta es cómo se puede mejorar, y la respuesta a dicha pregunta depende de la naturaleza del problema, y en tal sentido no voy a brindar recetas, pero sí recomendaciones generales que los países deberán adaptar a sus propias realidades. Entonces, aquí hemos
Especificado la naturaleza del problema, la debilidad en el estándar actual, la recomendación general y lo que se lograría implementando esa recomendación. Por ejemplo, si el problema es la revisión continua de las cifras y la debilidad en el estándar actual son los reportes fiscales infrecuentes, en este caso la recomendación sería la elaboración de informes fiscales operativos mensuales, con lo que estaríamos brindando información oportuna. Ahora, si el problema es la actividad cuasi fiscal de las empresas públicas y la debilidad en el estándar actual es el enfoque exclusivo en el gobierno general, la recomendación sería la publicación de datos fiscales para una definición de sector público más amplia, de manera que se aseguraría una cobertura completa. Por otro lado, si el problema son los flujos no reportados y la debilidad en el estándar es pérdida sobre activos y o tenencia de pasivos no reconocidos, la recomendación en este caso pues sería el reconocimiento de las deudas incobrables en los agregados para asegurar que la información de los flujos sea comprensiva. Ahora, si el problema que se tiene es la cuantificación del impacto de los shocks macroeconómicos y la debilidad en el estándar es el sesgo en el pronóstico económico, la recomendación ahí sería analizar escenarios macrofiscales alternativos para poder tener pronósticos creíbles. Y finalmente, si el problema tiene que ver con la exposición al sector financiero y la debilidad en el estándar actual es el no reconocimiento de pasivos contingentes, pues hay que iniciar un proceso de reconocimiento y de sinceramiento de los pasivos contingentes que sean cuantificables, con lo que se conseguiría una cuantificación adecuada de este tipo de pasivos. Recordemos que la transparencia fiscal tiene dos dimensiones. Hay una dimensión interna que comprende a los miembros del gabinete y a los hacedores de política, y en esta dimensión es muy importante la información precisa y compartida, la disciplina en proveer esa información y el control interno para un mejor diseño de política. Y está la dimensión externa que tiene que ver con la legislatura, con la auditoría social que puedan hacer los ciudadanos, con los mercados, con las valoraciones que hagan las calificadoras de riesgo y las instituciones financieras internacionales. Y en esta dimensión pues adquieren relevancia los procesos de rendición de cuentas que ya he mencionado, la supervisión, el control externo y lo que es la participación ciudadana. Quiero concluir mi exposición resaltando la importancia que tiene la transparencia fiscal en las siguientes ideas. En principio, la evidencia empírica demuestra que aquellos países que tienen un alto grado de transparencia fiscal han mostrado una mayor disciplina fiscal. En muchos casos han alcanzado un desempeño económico fuerte en comparación, si controlamos, pues por características como el nivel de desarrollo, la dotación de recursos y características culturales similares. Ahora, lo más importante aquí es que las prácticas no transparentes pueden desestabilizar, crear distorsiones asignativas
y por supuesto exacerbar las inequidades existentes. Con esto finalizo mi exposición agradeciendo la invitación a este importante foro y exhortando pues a los países invitados y a los países de la región COSEFIN a que mejoren en la transparencia fiscal, porque eso se traduce en estabilidad macroeconómica, que es una condición necesaria para situar a los países en un mejor y mayor umbral de crecimiento. Teniendo un mejor crecimiento, pues se traduce en mejores políticas públicas orientadas a no dejar a nadie atrás. Con esto cierro y agradezco el espacio brindado nuevamente.